Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Tuve el privilegio de conocer, ya siendo muy mayor, a un hombre que realmente fue un pionero en nuestra querida Argentina. Como muchos de los habitantes de esta tierra que han venido de otros lugares y han sido pioneros y se han extendido y han tratado de alguna manera hacer una nueva vida, dejando la vieja Europa u otros lugares, y algunos se han instalado en ciudades, en barrios, algunos en lugares rurales. Este hombre vino a la Argentina cuando tenía nada más que 18 años. Y no sabía una sola palabra en español. Pero él no venía con dinero, no tenía ahorros, no tenía absolutamente nada. Lo único que él tenía en la memoria, el salmo que le dejó su mamá el día que fue a tomar el barco para venir a Sudamérica. Una familia muy pobre, el papá no pudo llegar a despedirlo porque trabajaba en las minas de carbón allí de Irlanda. Y la madre, cuando lo va a despedir, le dice: hijo, vos sabés que no tenemos plata, pero quiero dejarte un salmo. Salmo 121, creo que algunos los conocemos de memoria. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que se guarda, el que te guarda. Y cada vez que este señor, que yo lo he conocido ya cerca de los 90 años, alguien cantaba este salmo, él lloraba, se emocionaba. Fue el pastor John Dring, un hombre que ha trabajado muchísimo en la provincia de Formosa, y llega a Formosa sin saber el idioma a los 18 años, cuando Formosa ni siquiera era una provincia. Era un grupito de caseríos allí, eran unas pocas cuadras, más o menos 10 por 5 cuadras, territorio nacional. Más del 80% de las iglesias de Formosa reconocen que su origen fue en el pastor John Dring. Y hay una avenida hoy en Formosa que lleva el nombre de John Dring, reconociendo, porque a donde iba extendía el evangelio, extendía colegios, extendía puestos de salud, sanitarios, y realmente el nombre de Dios fue glorificado. Pero él se acordaba de ese salmo: no dará tu pie al resbaladero. Y creemos que ese salmo forma parte de la palabra del Señor. Pero yo le invito a abrir Salmo 73. A veces hay algunos dilemas, a veces hay algunas controversias. Y más en este tiempo donde estamos hiperconectados y mirás en YouTube reuniones de un lado, reuniones de otro lado, levantás el pulgarcito arriba si te gusta, si no te gusta, bueno, poné pulgarcito abajo. Entonces escuchás de distintos lugares, predicadores, estudios bíblicos. Creo que como nunca, de alguna manera, se extiende la palabra del Señor. El tema es que hay que filtrar algunas cosas, porque a veces aparecen un montón de situaciones extrañas por allí. Entonces a veces encontrás discusiones que en 500 años la iglesia nunca se puso de acuerdo y no se va a poner de acuerdo tampoco ahora. Pero a veces terminamos discutiendo de cosas que no tienen mucho sentido. Salmo 73 es un salmo de Asaf, uno de los cantantes del Antiguo Testamento, alguien que Dios le dio el talento para cantar. Pero no es tanto un salmo para hablar del pueblo de Dios, sino él va a contar su testimonio. Va a contar lo que a él le pasa. ¿Qué cosas él tiene que enfrentar en la vida? Alguien que confía en Dios, alguien que sabe que Dios es bueno, alguien que sabe que Dios lo sostiene, alguien que sabe que no dará tu pie al resbaladero.
Salmo 73, si tiene allí su Biblia, fíjese lo que dice. Ciertamente es bueno Dios para con su pueblo. Y uno dice, amén, claro que sí. Para con los limpios de corazón. De alguna manera Él está sentando una posición. La bondad de Dios, sí, la bondad de Dios es en general, pero muy especialmente a los hijos del Señor. Aquellos que se han acercado a Dios. Aquellos que reconocen en Dios la gracia, la misericordia, la bondad, el obrar de su salvación. Pero fíjate cómo cambia el versículo 2. Él da testimonio. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y paramos allí un instante y no cierre su Biblia. Es un hombre que sabe de Dios. Es un hombre que conoce la bondad, la confianza. Dios me sostiene, pero de algún modo está diciendo, casi me caigo. Casi mis pies resbalan. Y uno dice, pero ¿cómo no dará tu pie al resbaladero? Y esto a veces surge en algunas discusiones. ¿Uno puede alejarse de Dios o no puede alejarse de Dios? Permítame ir a otra pregunta que muchas veces te bombardean. Dice, ¿la salvación se pierde o la salvación no se pierde? Grandes discusiones. Pero ¿cómo se dice que no dará tu pie al resbaladero? ¿Por qué está diciendo mis pies por poco resbalan? Y a veces tenemos posturas encontradas, pero a veces estamos hablando de lo mismo. Permítame decirle, de parte de Dios, Dios nunca va a dejar que te resbales. De parte de Dios. Permítame decirlo de otra manera. De parte de Dios, Dios te tiene en su mano y Él no te va a soltar. De parte de Dios, Dios siempre está cuidando a sus hijos. ¿Puedes decir amén a esta realidad? Dios siempre está presente. Dios no hace un plazo fijo y dice, a ver, el que no vino el miércoles a la reunión, listo, chau, lo soltamos por ahí. Igual usted venga a la reunión, por las dudas. Dios no dice, bueno, a ver, fin de año, vamos a ver cuántas reuniones viniste y cuántas reuniones no viniste. Entonces yo te suelto la mano. No. De parte de Dios, esa salvación, esa seguridad está firme. Pero Dios ha dado al ser humano algo que se llama voluntad. Algo que se llama tomar decisiones. Algo que se llama justamente, aún en mi terquedad, decir Dios no existe. Hay un montón de gente que dice Dios no existe. Y te encontrás con personas a veces que dicen, no, yo antes creía, yo antes iba a la iglesia, pero no, me di cuenta que en medio de tanta maldad, en medio de tanta injusticia, Dios no existe. Y vos decís, ¿cómo? ¿Dios lo tiene en la mano o la persona se fue de la mano de Dios? Estamos hablando de lo mismo, pero desde dos ópticas diferentes. De parte de Dios, Dios es firme, es seguro, es fortaleza en el día de la angustia. Pero en nuestra voluntad, en nuestras ideas, en lo que yo pretendo o quiero o creo que puede ser así, yo puedo alejarme de la mano de Dios. Y el salmista está diciendo, y no hay una contradicción en la Biblia, por poco mis pies se resbalaron. Casi me caigo en el camino del Señor. Casi estoy de alguna manera perdiendo la presencia, la comunión de Dios. Y el mismo Salmo allí va dando un diagnóstico. ¿A razón de qué? Porque tuve envidia. Usted sabe que hay una frase por allí que dice, la envidia no es buena, mata al alma y la envenena, creo por allí. No sé en qué Biblia está eso. Pero veo, sí, la del Chavo, ya sé que ahí lo están diciendo. Pero veo que son varios los lectores de eso, o los que escuchan eso. La envidia no es buena, mata el alma y la envenena. Mira, te sale un versito.
Pero acá lo que el salmista está diciendo: mis pies por poco resbalan. Yo sé que Dios es bueno, yo sé que Dios cuida, sostiene, pero casi, permítame decirlo de esta manera, me voy al tacho. Caigo de mi fe, viendo la injusticia, la maldad. Es más, lo que está diciendo, la prosperidad de los impíos, de los malos. Y uno se da cuenta que en la vida hay muchas injusticias, hay muchas situaciones, y yo creo que más de uno muchas veces se plantea en medio de las crisis: ¿por qué Dios permite algunas cosas? ¿Por qué Dios permite que aquel que ni cree en Dios, desprecia a Dios, desconoce las cosas de Dios, pareciera que le va mejor que aún al creyente más piadoso? ¿Viste? Vos te has hecho esas preguntas. Y más de uno a veces se pregunta: ¿valdrá la pena venir a la iglesia? ¿Valdrá la pena haberte bautizado? ¿Habrá valido la pena decir algunas cosas no? Porque vos sabés que como cristiano esas cosas pertenecían a la vida antigua, fuera de Cristo. Y él se está replanteando esto. Por eso es una canción que él va a hablar, va a abrir el corazón. ¿Tiene allí su Biblia abierta? Fíjese cómo sigue el relato bíblico. Porque él va a contar qué significa la prosperidad de los impíos, de los malos. No es solamente que no tengan problemas económicos, sino un montón de situaciones. Fíjate cómo dice, versículo 4, Salmo 73, estamos allí leyendo. Porque no tienen congojas o no tienen preocupaciones por su muerte, pues su vigor está entero. ¿Qué está diciendo? Están re sanos estos tipos. Y vos ya no sabés, a la mañana no sabés ya qué te duele a veces. Y vos decís: pero vengo a la iglesia. Y el otro, nada. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia, la arrogancia, la prepotencia, dice, los corona. Se cubren de vestido de violencia. O sea, no solamente que les va bien, no solamente que son unos fanfarrones, no solamente que lo demuestran, sino lo que está diciendo allí, encima son violentos. Vos decís: yo a alguien así no lo quiero ni de vecino tan siquiera. Fíjate cómo sigue. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Está diciendo allí: mira, les sobra todo, no tienen ningún problema. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan, se burlan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen aún su boca contra el cielo. O sea, aún maldicen a Dios, aún desconocen a Dios. Y su lengua pasea por toda la tierra. O sea, no se queda nadie afuera de la crítica de ellos. ¿Qué es lo que dicen ellos? El versículo 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. ¿Qué quiere decir? Tal vez usted lo está leyendo en otra versión. ¿Sabe que aún se mofan de decir: a mí la vida me sonríe, aún Dios me bendice? Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, dice el versículo 12, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. No solamente que no tienen temor de Dios, sino que económicamente están mejor que el mejor que vos te imaginas. Pareciera que no tiene ningún problema. Vos ya no sabés cómo escribir en el buzón de las necesidades a veces. A veces, viste, vos decís, cuando decimos: bueno, hermano, levante la mano aquellos que quieren que oremos por usted. Hay hermanos que levantan las dos manos. Y acá te dice que hay aquellos que nada, pareciera que nunca tienen ese problema.
Por eso dice, mis pies en el camino del Señor, en la vida cristiana, en la vida de mi cercanía con Dios, casi se resbalan. Y fíjese el próximo versículo, porque el próximo versículo, Él está abriendo el corazón, muy sinceramente, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros nos animaríamos a exponerlo así públicamente. Versículo 13. Y dice, verdaderamente, o sea, de verdad, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Él se está replanteando y dice, ¿valió la pena? ¿Valió la pena ir a la iglesia? ¿Vale la pena tratar de vivir una vida como la Biblia te dice? ¿Vale la pena en medio de una sociedad donde las leyes cambian totalmente y las leyes se adaptan al modo de vivir de la sociedad? Por eso es que se van cambiando las leyes y estamos viviendo tiempos donde a lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Y el avance es terrible. Las hermanas o los hermanos que están estudiando tal vez magisterio o los que nos ven a través de la distancia saben los problemas que hay aún para aprobarte. Yo sé que aquí tenemos maestras también y las dificultades de los avances con las ideologías. Y vos decís, ¿vale la pena pelear? ¿Vale la pena mantenerte? Si al final, ¿dónde está Dios? Sigo teniendo los mismos problemas. Me enfermo como cualquier hijo del vecino. Me tengo problemas, me cuesta aún en la economía. Y a veces te sentís identificado con la frazada corta, ¿viste? La frazada corta, ¿viste? Te cubrís arriba, pero te quedan los pies. Teniendo frío, te tapas los pies, te descubriste arriba. ¿Y cuántas veces nuestra economía es así? Y vos decís, ¿y estos que no le importan las cosas de Dios? Que no tienen en cuenta las cosas de Dios. Fíjate cómo sigue este salmo, porque es un salmo muy particular, muy especial, porque yo creo que más que nunca esa palabra de Dios también hace el efecto de un espejo. Porque a veces no nos animamos a decir algunas cosas, pero vos decís, a veces lo pensás. Hay situaciones que a veces nos turban. Fíjate versículo 15. Él sigue hablando, Él sigue exponiendo, Él está pensando, a ver cómo sigo hacia adelante. Si dijera yo, voy a hablar como ellos, listo, me paso al bando de ellos. He aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él está siendo sincero y dice, yo no sirvo para ser así. Pero Dios, las cosas me van mal. Dios, a mí me cuesta ser uno como esta clase de personas. Pero Dios, está todo mal. Y siento que no estoy caminando sobre terreno firme, sino resbaladizo. Creo que muchos de nosotros hemos tenido experiencia a veces de caminar sobre terreno resbaladizo. Me acuerdo hace muchos años, un día, un sábado a la tarde, me propuse que iba a ayudar a baldear la escalera. Y tenía unas chancletas, unas ojotas. La próxima imagen del cuadrito, estoy jugando cuerpo a tierra por allí. 10 escalones para abajo. Y pensando, ¿cómo llegué acá? Porque la verdad pasa a veces tan rápido y no te das cuenta. Y a veces hay deslizaderos que vos vas con el auto, ¿viste? Cuando hay barro y se te va y vos decís, ¿qué hago? Y te vas y despacito y te fuiste. El salmista está así. Dios, no piso sobre firme. Dios, estoy de alguna manera flotando, estoy casi resbalando, me estoy casi perdiendo de vos. Menos mal que esa palabra de Dios siempre llega
completa con lo que Dios va haciendo. ¿Vio cuando dice su amor sigue, su fidelidad sigue persiguiéndome? Cantábamos, más bien dice sosteniéndome, lo hemos cambiado allí. La fidelidad de Dios. Fíjate lo que dice versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma, y mi corazón, está diciendo el salmista, sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Versículo 23 continúa diciendo: me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y fíjese qué versículo maravilloso, cómo sigue: después me recibirás en gloria. Yo a veces pienso, digo, un versículo como este estaría espectacular, ¿sabe dónde? En la lápida de la tumba de un cristiano. Señor, me tomaste de la mano derecha, yo caminé contigo. Y yo estoy seguro que después me vas a recibir en gloria. ¿Usted cree que los muertos en Cristo van a resucitar y tiene esa esperanza de gloriosa? Allí es donde se empieza a fortalecer la fe. No es solamente acá como lo pasás. A ver, Señor, necesito que me bendigas. Claro que Dios bendice. Y claro que Dios ha hecho milagros. Y claro que Dios ha hecho multiplicar la economía de muchos. Y Dios ha ayudado. Pero hay veces que la vida parecía que dice: Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El salmista sigue diciendo, fíjese qué versículos, para subrayarlo, para anotarlo, para resaltarlo allí en su Biblia. Si no lo tiene, mire, tarea para el hogar cuando llegue a su casa. Dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, claro que sí, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Puede decir amén a esto? Ahí empieza a acomodarse las piezas en su lugar. Empiezan de algún modo a ubicarse cada cosa en su lugar. Fíjese cómo sigue, versículo 27, ya terminamos el capítulo allí. Ya de paso dice: porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Y tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. En cuanto a mí, dice el salmista, y permítame sugerirle que sea nuestra oración, nuestra declaración, pongamos nuestra firma allí. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Amén a la palabra de Dios. Un salmo diferente. Un salmo donde el salmista abre el corazón. Y Dios permitió que quede este salmo, Salmo 73, un salmo biográfico, donde él abre el corazón y dice: casi estuve así de alejarme. En Hebreos capítulo 2, primer versículo, dice: hermanos, tenemos que tener cuidado de cuidar una salvación tan grande. No sea cosa que nos deslicemos. Y el salmista está diciendo: casi yo termino deslizado, viendo la injusticia, viendo cómo a otros le va bien. Y la envidia empezó a trabajar dentro mío. Y vi que todo estaba mal. Y todo empieza a trabajar dentro de nosotros. Y nuestro corazón, ¿viste?, empieza a enojarse. Ya nuestra mirada es diferente. Aún ya después no te da ganas de orar, no te da ganas de leer la Biblia, no te da ganas de congregarte. Y empiezas a preguntarte: ¿dónde está Dios?
¿A dónde está la justicia de Dios? Esto no es un invento del siglo XXI. No es solamente algo que nos pasa a nosotros en nuestra querida Argentina, en medio de los descalabros económicos. Esto forma parte de la esencia del corazón del ser humano. ¿Por qué a mí no me va bien? ¿Por qué no tengo lo que tiene el otro? ¿Por qué no tengo la ayuda del otro lado? Dios, te olvidaste, Dios, ya no sé qué hacer. Y algunos, aún en esa situación, entran en experiencias o en situaciones tan disparatadas, como si estamos jugando una pulseada con Dios. Y aparecen frases, ideas que no tienen nada que ver con que Dios tiene el control de todas las cosas. La clave está en el versículo 17. Fíjate que dice allí, si puedes subrayarlo. Dice, yo venía así, venía deslizándome, venía todo mal, todo para atrás, hasta que entrando en el santuario de Dios, yo comprendí. Pero no solamente comprendió dónde estaba Dios, sino aún el destino final de aquellos que se burlan de Dios, de aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Pero el tema es ese, acercarse a ese santuario de Dios. ¿Y qué es eso del santuario de Dios? ¿Venir al templo? Es una parte. Pero en realidad el salmista, acordate, Antiguo Testamento, el templo que estaba separado, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y todas esas cosas eran sombra y figura. No te está diciendo que ahora tenés que hacer el arca acá, el manto, la descarga, como lo ve por allí en Crónica a las 2 de la mañana. No tiene nada que ver eso. Sino tiene que ver acercarte primero al Señor. Y cuando se acercaban al Señor, cuando era en el templo o en el tabernáculo, entraba al atrio la palabra de Dios, que es lo que te dice: el que se acerca a Dios es necesario que crea en Él y que es galardonador de los que le buscan. O sea, ¿qué tenés que necesitar primero? Fe. Para acercarte a Dios, fe. Y a veces la fe viene robusta y a veces es como la semillita de mostaza, chiquitita. Pero es esa fe que venís en el Señor. Y lo primero que se encontraba el salmista cuando llegaba al templo era el altar del sacrificio. Hoy Dios no te pide el sacrificio de una oveja, una vaca o un cabrito. Cristo murió por nosotros para que tengamos vida eterna. Cristo pagó el precio para que podamos saber que estamos acercándonos delante de Él confiadamente. Que se encontraba después una fuente de bronce que era allí donde se lavaba el sacerdote. Había agua. Era como una gran fuente de agua limpia. Cuando vos te acercás, te mirabas. Y antes de lavarte te mirabas, es como un espejo. ¿Sabés qué está simbolizando? La palabra de Dios. En tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en tiempos cuando sentís que el terreno está resbaladizo, no te quedes patinando. No te quedes patinando. Sino acércate a la misma presencia de Dios. Acércate a la obra de Cristo, acércate a la palabra de Dios. Y entraba allí el sacerdote al lugar santo. ¿Qué encontraba? La mesa de los panes, que habla del alimento perfecto. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Habla de la provisión, del cuidado de Dios. Encontraba el candelero que alumbraba. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. No solamente te muestra a Jesucristo, sino te advierte estas situaciones, qué es lo que pasa en medio de nuestra sociedad. La palabra de Dios va alumbrando. Pero también está el altar donde se ofrecía el incienso, y ahí tenía que ver con las oraciones. Cuando vos sentís que el terreno está resbaladizo,
Cuando vos ves que pareciera que Dios se olvidó de vos. Y vos decís, como fulano, sultano, los de allá, pero eso no son ni siquiera ni cristianos. Es el tiempo para buscar más de Dios, para acercarte a la misma presencia de Dios, para que realmente nuestros pies no resbalen. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. ¿Y qué tenía después aún? Era el lugar santísimo, donde estaba nada más ni nada menos que el arca, pero que era símbolo de la presencia de Dios. Esa arca es símbolo también de la presencia activa de Dios en nuestras vidas, de la presencia del Espíritu Santo en lo cotidiano, en lo diario. Pero es necesario acercarse a la presencia de Dios. Cuando vos ves que la sábana es corta, cuando vos ves que el terreno es resbaladizo, cuando vos ves que algo como que se llama envidia empieza a aparecer dentro tuyo. Y cada vez que mirás el noticiero y cada vez que ves algo por ahí, vos decís, no puede ser. Viste, en estos días de elecciones todo el mundo saca trapitos por todos lados. Y vos decís, qué injusticia. El salmista dice, mis pies casi resbalan. Pero permítame, y ya vamos a orar. Este salmo termina diciendo justamente, en cuanto a mí. Ese en cuanto a mí, ¿sabes qué está diciendo? Hace una diferencia. No me importa lo que digan los demás. No me importa lo que piensen los demás. No me importa los planes que tengan los demás. No me importa los proyectos que tengan los demás. En cuanto a mí, el acercarme a Dios, yo sé que ese va a ser el bien. Y puedo tener abundancia o puedo tener necesidad, como le decía el apóstol Pablo. ¿Te acordás allí la palabra del Señor? Sé vivir en abundancia y sé vivir también en la pobreza. Sé vivir con la alegría de estar junto con los hermanos, o sé vivir también en la soledad de una prisión por causa del Evangelio. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 17. Todos me han abandonado, dice Pablo, pero el Señor estuvo conmigo. Yo no sé cuáles sean las circunstancias que nos toquen vivir. Yo no sé cuál sea nuestra visión del tiempo que nos toca vivir. Pero a veces esa visión te lleva a terrenos resbaladizos, a terrenos inestables, a terrenos que vos decís, yo sé que Dios es mi amparo y fortaleza. Yo sé que Él no dará mi pie al resbaladero, pero a veces yo me meto en caminos que resbalan. A veces yo tomo la decisión porque tengo una visión cuestionadora, una visión que tal vez en el fondo primero no se nota, pero que allí en el fondo la envidia. ¿Por qué no me dediqué a la política mejor? ¿Por qué no me dediqué a otra cosa? ¿Por qué no me fui a otro país? ¿Por qué tomé las decisiones que tomé? Esas decisiones, ¿viste? Y la acusación y las preocupaciones, te das cuenta. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Dios sigue estando. Y Dios sigue sosteniendo a sus hijos. Él no dará tu pie al resbaladero. Pero tenemos que caminar cerca del Señor. No mirando nuestras ideas, lo que a mí me gustaría, cómo yo sería, cómo sería esto. Señor, yo creo que vos tenés el control de todas las cosas. ¿A quién tengo yo en los cielos? Él decía. Yo no lo que está diciendo, permítame parafrasearlo de esta manera, yo no lo oro ni a la abuela, ni al tío, viste que hay ideas por allí, me cuida desde el cielo. No, la Biblia no te dice nada de eso. El salmista dice, ¿a quién tengo en los cielos? Señor, yo te tengo a ti. ¿Quién está en el trono de la gracia? Es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que te invita a acerquémonos confiadamente al trono de la gracia? Es nuestro Señor.
Señor, ¿a quién te tengo en los cielos? Fuera de ti, oh Dios, nada deseo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Puedes decir amén a esto? Es el Señor. Es el Señor. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie? Y de alguna manera, al ponernos de pie, es una manera de que usted sabe que es el tiempo de orar, de acercarnos a Dios.